Cuando yo asumí el juzgado, había, para lo que era la causa del primer cuerpo, había 3 o 4 personas nada más, contratos, digamos. Después nosotros paulatinamente la fuimos reforzando gracias al apoyo de la Corte. Y cuando yo asumo en octubre de 2004, ya había por lo menos 50 presentaciones de víctimas, organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones, colectivos de sobrevivientes que se habían agrupado por centro clandestino, por operativo, por esto, por lo otro, que todos pretendían que se avance en sus casos. Entonces, bueno, frente a esa circunstancia, o quedás paralizado o arbitrariamente vas a decir, bueno, empezamos por estos y postergamos aquellos otros. La decisión que yo tomé, que a la larga resultó más o menos acertada, fue, vamos a empezar por los más grandes, por los centros clandestinos que hayan agrupado mayor cantidad de víctimas, que hayan permanecido más en el tiempo, donde haya más eventuales acusados, y esa fue la decisión, que no está en ningún código, fue una decisión, digamos, práctica. Y así fue que empezamos con el circuito Club Atlético Banco Olimpo y con Vesubio, que fueron los dos primeros, las dos primeras, digamos, peticiones que empezamos a atender, ya a fines de 2004. Y bueno, a mediados de 2005 pasamos a Mansión Seré, Automotores Orletti, después pasamos a Coordinación Federal, Sheraton, y así fuimos de a poco evacuando todos los centros clandestinos, todos los operativos, todos los casos sueltos, porque además tenemos que abarcar otro aspecto interesante del proceso de verdad y justicia en Argentina, es que abarca todas las larguísimas cadenas de jerarquía, desde los ejecutores directos, pasando por los mandos medios hasta los altos cargos. Entonces, la estrategia, digamos, de investigación judicial tenía que abarcarlos a todos. Y de hecho, a mi juzgado vinieron a declarar desde miembros de las patotas, que eran cabos o sargentos o grados menores, hasta el jefe de Estado Mayor del Ejército, que era Videla, o el jefe de Estado Mayor de la Aeronáutica, que era Grafinia. Y los dos vinieron a prestar declaración indagatoria, fueron procesados, elevados a juicio en el marco de esta mega causa. Así que era un desafío, bueno, como nunca más voy a tener, ¿no? Un desafío profesional inmenso, pero la decisión fue esa. Lo que sí me acuerdo, que no sin dolor, había colectivos de víctimas que le decían, bueno, miren, van a tener que esperar. Van a tener que esperar, ármense de paciencia. Si yo acometo contra todos al mismo tiempo, va a fracasar este proceso. Y la verdad que con mucha paciencia y mucho respeto, bueno, todos en mayor o menor medida entendieron la situación y esperaron dignísimamente. Algunos esperaron 5 años, hasta que yo los traje de vuelta y dije, bueno, llegó el momento. Ahora me voy a ocupar de vuestros casos, de sus familiares, de sus esposos, de sus padres. Y bueno, y así fue. Habrán sido los primeros 10 años muy intensos, y después, bueno, volvíamos sobre los grandes centros para seguir buscando más represores, identificando más víctimas, en un proceso que sigue hasta el día de hoy.